Hola, en este video les voy a explicar todo lo relacionado al enfoque de riesgo que corresponde a la unidad 4 de nuestro programa Epidemiología. Bueno, antes que nada quiero aclarar que inicialmente este tema era la unidad número 5. Si ustedes ven el programa que está en la plataforma a la cual ustedes pueden acceder, van a ver que enfoque de riesgo figura en la unidad 5 y la unidad 4 es brote. Bien, hemos cambiado el orden de estas dos unidades y por ese motivo quedó como unidad 4 riesgo y unidad 5 brote, epidemia y endemia. Así que ese tema lo vamos a ver luego de riesgo. Bueno, y para hablar de riesgo vamos a tener que usar el concepto de probabilidad, porque la probabilidad es la cuantificación de un evento. Cuando hablamos de riesgo, siempre lo asociamos a un evento desfavorable. Por ejemplo, riesgo de muerte, riesgo de accidente, riesgo de que ocurra un evento desfavorable. Entonces, cuando hablamos de riesgo, vamos a hablar de la probabilidad de que ocurra eso que no queremos que ocurra, esa muerte, esa enfermedad, ese accidente, ¿sí? Entonces, la probabilidad lo que hace es medir el riesgo. Medir implica obtener un número que nos va a decir qué tan probable es que ocurra la muerte, qué tan probable es de que ocurra un accidente, ¿sí? Entonces, todos sabemos que existe el riesgo, pero no todos tenemos el mismo riesgo de sufrir una enfermedad. Es decir, que todos los habitantes de una población, de una comunidad, tienen riesgo de morir, pero no todos tienen el mismo riesgo. Por ejemplo, una persona de 98 años tiene más riesgo de morir que una persona de 17 años, ¿sí? Una persona que tenga 60 años, que es hipertensa, que es diabética, que tiene problemas renales, también la probabilidad de muerte en esa persona es mayor que en otra que no tenga ninguna de esas enfermedades. Entonces, el riesgo no se distribuye de igual manera en cada habitante de la población, sino que están los considerados grupos de riesgo, tanto que se habla ahora con el coronavirus, que hay grupos de riesgo, es decir, quiénes son aquellos que tienen más probabilidad de morir en el caso de contraer coronavirus, y que son los que tienen edades mayor a 60 años, mayor a 65 años. ¿Sí? Entonces, podemos decir que no todos los individuos tienen el mismo riesgo de sufrir un evento desfavorable, y este riesgo va a depender de factores relacionados con la persona, por ejemplo, las mujeres, los varones, o los jóvenes, los niños, los adolescentes, los ancianos. Todas las características que corresponden a las personas van a configurar una cierta tendencia a sufrir determinado evento de salud. La otra parte que tiene su papel en el enfoque de riesgo es el lugar. No es lo mismo vivir en Formosa que vivir en Ushuaia. Quizás hay patologías más frecuentes en un clima frío que en un clima tropical como el nuestro. Me imagino yo todo lo relacionado con enfermedades respiratorias. Creo yo que tendría más incidencia en la ciudad de Ushuaia que en la ciudad de Formosa. Y aquí, por ejemplo, tenemos más riesgo de tener dengue que en Ushuaia. O sea que la persona y el lugar son dos variables que van a configurar un cierto riesgo de sufrir un evento desfavorable. Y la tercera variable es el tiempo. Hay épocas del año en que yo estoy más expuesto a contraer una enfermedad que otra. Por ejemplo, en invierno hay
en invierno tenemos más probabilidad de engriparnos que en verano. En verano tenemos más probabilidad de contraer dengue que en invierno. Y además, no es lo mismo considerar cuál es el riesgo de muerte en el año 2020 que considerar el riesgo de muerte en el año 2010. Hace 10 años el riesgo era distinto, no sé si era mayor o era menor, pero para hablar de riesgo tenemos que hablar también de la variable tiempo. ¿Cuándo estoy haciendo la medición de tiempo? Entonces, por ese motivo, el enfoque epidemiológico del riesgo está basado en 3 variables. Las variables epidemiológicas son lugar, tiempo y persona. Como ya les dije, lugar, una provincia, la provincia de Formosa, o un país como Argentina, Brasil. Una ciudad puede ser también la ciudad de Formosa, o el departamento Bermejo, el departamento Pilcomayo, el departamento Formosa. Eso es lo que tiene que ver con la variable lugar. Con la variable tiempo, bueno, el cuándo. ¿Tomamos el año 2020? ¿Tomamos del año 2015 al 2020? ¿Tomamos solamente el primer trimestre de 2020? Y la persona, bueno, está referido a las condiciones de una persona que puede favorecer o no a la presencia de una enfermedad. Las personas adultas, los adultos mayores, hay enfermedades que son más frecuentes en las mujeres que en los hombres, o más frecuentes en los ancianos que en los jóvenes. O sea que hay que definir bien la persona. Por lo tanto, con estas tres variables, podemos ver cómo el riesgo se distribuye de distinta manera en distintas personas, en distintos años y en distintos lugares. Por eso es importante, antes de hablar de riesgo, definir la población expuesta a riesgo. La población expuesta a riesgo. Por ejemplo, supongamos el evento contraer SIDA. ¿Cuál es la población que está expuesta a contraer SIDA? ¿Los jóvenes? ¿Los ancianos? ¿Las mujeres? ¿Los varones? Todos estamos con la misma probabilidad. Bueno, perdón, me voy a corregir. No todos tenemos la misma probabilidad, pero todos estamos expuestos a ese riesgo. Nadie puede decir, no, yo eso nunca voy a tener. Y esto pasa con muchas enfermedades, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos medir el riesgo de contraer SIDA en toda la comunidad, yo voy a usar una tasa que, como vimos en la unidad anterior, tiene como numerador los enfermos y como denominador toda la población expuesta a riesgo. Y en este caso, los expuestos somos todos, ¿sí? Sin embargo, hay enfermedades, como por ejemplo, en este caso les voy a mostrar el carcinoma de cuello uterino, podríamos hablar también del cáncer de próstata. Son enfermedades que solamente afectan o a varones o a mujeres. Entonces, de toda la población, de la población total, que está formada por varones y mujeres, supongamos 50 y 50%, aunque hay comunidades donde hay un poquito más de mujeres que varones. De esa población total, no toda la población es considerada expuesta a riesgo. Voy a sacar solamente las mujeres, ¿sí? Ahí tengo la mitad del círculo que son todas las mujeres. Dentro de esas mujeres vamos a dividir el total de mujeres por edades. De 0 a 25 años, de 25 a 69 y más de 70 años. De esos 3 grupos, los que más riesgos tienen son las mujeres de 25 a 69 años. Entonces, fíjense cómo fuimos desagregando de lo que era población total, pasamos a la población de mujeres y luego a la población de mujeres entre 25 y 60 años. Esta figura que está aquí, este sector circular, representa a la población expuesta a riesgo. Entonces, por eso es importante identificar cuál es esa población antes de empezar a hacer las mediciones. Y bueno, como dijimos que vamos a medir en esta unidad la probabilidad de que ocurra un evento, vamos a ver cuáles son los indicadores para hacer estas mediciones. Y el primer indicador se llama riesgo relativo. Lo que ven aquí es una tabla de contingencia. Una tabla de contingencia es una tabla de doble entrada
donde tenemos a las personas clasificadas según dos variables cualitativas. En este caso, estas personas están ordenadas según su condición sanitaria, es decir, por un lado los enfermos y por otro lado los no enfermos, es decir, enfermos y sanos, ¿sí? Los enfermos son A más C, y los no enfermos son B más D. Esto cuando se transformen en números va a ser mucho más fácil. Pero bueno, primero lo tenemos que generalizar. Por otro lado, la exposición a un factor de riesgo está aquí. Y voy a dividir, por un lado, las personas expuestas y por otro lado, las personas no expuestas. En este caso, las personas expuestas son la suma de A más B, está aquí, y las no expuestas son la suma de C más D. ¿Cómo se obtiene el riesgo relativo? El riesgo relativo es un cociente de riesgos, digamos, voy a considerar primero la incidencia de la enfermedad en la población expuesta y luego la incidencia de la enfermedad en la población no expuesta. Una vez que tengo esas dos incidencias, el cociente entre ellas es un número que se llama riesgo relativo. Es decir, si yo tomo este ejemplo, vamos a ver. Hagamos de cuenta que la enfermedad es, no sé, cáncer de pulmón. Entonces acá tengo los enfermos y los no enfermos, ¿sí? Hay 75 enfermos y 110 personas sanas. Y voy a asociar o voy a tratar de identificar si esta enfermedad está asociada o no a un posible factor de riesgo. Un factor de riesgo está en el material, no es lo mismo que un marcador de riesgo. Parece lo mismo, pero no es. Un factor de riesgo son aquellas conductas como por ejemplo fumar, beber alcohol, el sedentarismo, que pueden ser modificables, ¿sí? Los marcadores de riesgo son un poco más intrínsecos, como la edad, el sexo, condiciones genéticas, que no los puedo modificar. Por eso la epidemiología vuelca su estudio sobre aquellos factores que pueden ser modificables y justamente las estrategias consisten en modificar esos factores para evitar o para disminuir el riesgo de enfermedades o de muerte. Supongamos entonces que la exposición es al tabaco. Acá tengo por un lado la población expuesta, son 100 personas que fuman, y las no expuestas, que son 85. ¿Está? Bien, vamos primero a calcular cuál es la incidencia del cáncer de pulmón en las personas que fuman. Eso sería incidencia en la población expuesta. Bien. ¿Cuántas personas fuman? Población expuesta dice 100. ¿Sí? Este es 100, son 100 personas fumadoras. De estas 100, ¿cuántos son los que están enfermos? Son 70. Por lo tanto, la incidencia es 70 sobre 100. Y esa incidencia está aquí en el numerador, 70 sobre 100. ¿Qué voy a poner en el denominador? Voy a poner la incidencia, pero de la misma enfermedad, pero en la población no expuesta. A ver, ¿cuántos son los que no fuman? Son 85. Y de ellos, ¿cuántos están enfermos de cáncer de pulmón? 5. 5 sobre 85 sería entonces la incidencia en esa población. Bueno, haciendo estos cocientes, haciendo la división de la cantidad de personas enfermas, de la cantidad de personas expuestas, nos dan estos decimales, y si luego dividimos las tasas de incidencia, nos da un número. Un número que no tiene la interpretación de tasa, no es 11,7% ni 11,7 por mil. Es que la población expuesta tiene 12 veces más el riesgo de contraer cáncer que la población no expuesta. O como dice ahí, en la población expuesta el riesgo de sufrir la enfermedad es casi 12 veces más que en la no expuesta. De esta manera yo le doy una magnitud a esa asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad.